Quiero compartir con ustedes una palabra que en estos días, como hay bastante tiempo además para leer, para estudiar la palabra, para leerla con cuidado, para hacerlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, uno se regresa, vuelve, y cada vez que uno lee y se regresa otra vez encuentra algo, y a raíz de una cantidad de situaciones, además, por ejemplo, mensajes que uno ve, digamos, por las redes, pues ahora ya no se puede ver por otra cosa, sino por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, en fin, hay mucha cantidad de información y de palabra que se está dando, inclusive muchas frasecitas que colocan algunas personas, de que Dios ha sido bueno, que Dios es maravilloso, que hay esperanza, que hay que Dios tiene misericordia, que qué bueno que Dios me ha provisto, y todo eso es digno de expresarlo, porque igual hay que expresar a Dios todas esas cosas con las cuales nos ha bendecido, cada una de sus bendiciones a Dios nos ha regalado. Así que, ¿cómo no expresar agradecimiento a Dios? ¿Cómo no expresar ese momento especial o esos tiempos especiales que hemos estado con el Señor? ¿Cómo no decirle a Dios, Señor, gracias porque tú eres especial conmigo? Y siempre hemos estado haciendo una referencia a nosotros frente a Dios. Ha sido bueno para mí, porque qué bueno que estoy aprendiendo, qué bueno que yo tengo la paz del Señor, qué bueno que yo tengo, o sea, tú tienes muchas cosas de Dios. Y frente a esa cantidad de información que hay de los cristianos, decir, yo tengo la misericordia de Dios, yo he disfrutado de la provisión de Dios, yo he disfrutado del amor de Dios, yo he estado en esto, yo. Me he preguntado, me puse a leer más bien la historia que hay en Mateo capítulo 14, que es impresionante frente a lo que hoy Dios me dirigió para que les compartiera a ustedes. Mateo 14:16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y otra vez repito el versículo, no tienen necesidad de irse. Mateo 14:16, dadle vosotros de comer. Ese versículo hace parte de una historia grande que la encontramos en el capítulo 14 de Mateo. La vamos a encontrar también en el libro de Marcos, la vamos a encontrar también en los diferentes evangelios, menos en el libro de Juan, porque Juan solamente registra la alimentación de los 4,000. Recuerda que primero hubo alimentación de los 5,000 y luego Mateo, Marcos, Lucas lo registra también los 4,000. Juan solamente registra la historia de la alimentación de los 4,000. Pero esta es una historia que encontramos en este libro de Mateo. Me gustó la versión de Mateo, aunque hay otras versiones, la de Marcos y Lucas, pero la de Mateo me parece, para mí, pues, digamos, completa, no porque los demás estén incompletos, sino porque, digamos, referida a lo que yo quiero hoy enseñar, me gustó la versión de Mateo. El libro de Mateo nos enseña en el capítulo 14 algo muy, muy interesante. Aquí, al leer todos los, yo no quiero leerlo para estar, digamos, evacuando el tiempo también, todo el capítulo, pero el capítulo 14 encontramos básicamente dos historias o tres historias, pero las primeras dos los primeros 12 versículos está hablando acerca de la muerte de Juan el Bautista, primo de Jesús, ¿cierto? Juan el Bautista, primo de Jesús, compañero de ministerio al principio. Ahí estuvo cómo Juan murió y cómo los discípulos se encargaron del entierro y todos estos asuntos. Allá sí pudo haber acompañamiento, no había cuarentena, entonces los discípulos pudieron ir a enterrar a Juan. Pero Jesús no estaba allí. Parece ser que, según cuentan, Jesús no sabía que Juan había muerto. Así es que los discípulos vienen en el versículo 12 a contarle a Jesús lo que había pasado. Juan acaba de ser asesinado, le cortaron la cabeza por un capricho de los gobernantes de ese reino, sobre todo de una de las princesas. Y entonces Jesús se entristece en su corazón mucho, obviamente, tras la muerte de cualquier ser querido, hay mucha tristeza en el corazón, como hoy hay mucha tristeza en el mundo por la pérdida de los seres queridos de mucha gente que ni siquiera tiene posibilidad de ser acompañado. Así que en este tema Jesús se entristece y él lo que busca es un lugar. El versículo 13 dice, oyéndolo Jesús, o sea, oyendo lo que los discípulos le dicen de la muerte de Juan y que ya lo habían enterrado, dice, se apartó y de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. O sea, se fue a un lugar desierto y apartado con los discípulos con el fin de
pasar ese dolor y esa tristeza de poder digerir esa noticia tan violenta, tan triste, tan... bueno, no hay expresiones para decirlo. Así que él se va con sus discípulos a un lado y empieza allá. Se va estando allá. Cuando viene ahí viene la segunda escena. La primera escena es la muerte de Juan y cómo los discípulos le cuentan a Jesús la muerte de él y de que lo enterraron. La segunda escena es cuando Jesús está allá con los discípulos. No sabemos cuánto tiempo pasa en que los discípulos están. No sabemos si Jesús tuvo algún momento tranquilo con los discípulos llorando. De pronto Juan, que era el que estaba siempre al lado de Jesús, y Pedro lo aconsejaban, lo consolaban más bien, lo abrazaban, y bueno, todos lloraban. De pronto todos los 12 discípulos que conocían a Juan mucho, porque estuvieron también ministerialmente, paralelamente los dos ministerios, Juan y Jesús al principio, entonces de pronto estuvieron allí llorando en ese momento de tristeza. Cuando están en ese momento de tristeza, las personas, la multitud, dice el versículo 13, 14, que había una gran multitud que venía. Cuando escuchó que Jesús estaba por ahí, por esa parte, había una gran multitud que venía y Jesús levanta la vista y ve la gran multitud. Entonces ahí aparece, ahí es donde está la historia de la alimentación de los 5,000 hombres, no incluyendo mujeres y niños, así que podría haber alrededor de 10,000 personas, 12,000 personas en esa reunión. Ahora, esas son las dos escenas, muerte de Juan, perdón, muerte de Juan y la alimentación de los 5,000. Pero en esa historia que ustedes leen, después le invito para que lea todo el capítulo 14 detenidamente, sobre todo desde el 1 al 21, hay tres personajes. El primer personaje que encontramos ahí es la multitud, o sea, la multitud de personas que están allí. El segundo personaje es Jesús. El tercer personaje son los discípulos. Son los tres personajes importantes que encontramos en estas escenas, en esta película, ¿cierto? La multitud, Jesús y los discípulos. Yo quiero que tengan claro esas tres personajes que encontramos en esta historia: la multitud, Jesús y los discípulos, o si quieren colocarlo, Jesús, discípulos y multitud, cualquiera. Ahora, esos tres personajes que encontramos en esta historia tienen unas vivencias, cada uno de ellos tiene una vivencia. Por ejemplo, ¿qué estaban pasando? Que cada uno de esos tres personajes estaban pasando por crisis, según la historia, ¿cierto? Por ejemplo, la multitud, ¿qué era lo que estaba pasando allí en la multitud? Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús vio la multitud que tenía gran necesidad, así que, y también nos cuenta que empezó a sanar a los enfermos también allí. O sea que la multitud de la gente estaba enferma. Dice uno de las versiones, creo que es Lucas, dice que Jesús vio a la gente como ovejas que no tenían pastor. Así que había gente sin esperanza, sin el conocimiento verdadero. Había gente sin el direccionamiento real. Se veían perdidos. Había una crisis espiritual de tamaño gigante, muy grande. Esa era la crisis que estaba pasando uno de los personajes de esta historia, que es la multitud. Vuelvo y repito, estaban enfermos, sin esperanza, estaban sin el conocimiento verdadero, sin direccionamiento, estaban perdidos y tenían una crisis espiritual, una necesidad profunda de que alguien les hablara de algo de esperanza. Por eso cuando escuchaban a Jesús que estaba en algún lugar, toda la multitud iba, porque él tenía un mensaje diferente, un mensaje de esperanza, un mensaje que les llenaba de esperanza, que les llenaba de emoción, que les daba gozo, que los resucitaba del momento en que estaban. Esa era la situación que la multitud. Ahora, ¿cuál es la situación de Jesús? Jesús y los discípulos tenían la misma problema, la misma crisis. Por ejemplo, habían perdido un ser amado, que era, ahorita les conté, Juan, ¿cierto? Había un dolor en su corazón. Tanto los discípulos como Jesús en ese momento estaban sufriendo una crisis, y era una crisis de la pérdida de un ser querido, la pérdida de un dolor. Tenían un dolor profundo. Probablemente inclusive tenían cierto temor porque habían matado a Juan. Eso implicaba que había persecución. Probablemente pudiera haber persecución contra ellos. Así que había cierto temor. Mataron a Juan, ahora podrían venir con nosotros. Así que esto había también allí, pero también había cierta escasez en medio de la situación. Nada más tenían 5 panes y 2 peces.
Entonces había cierta escasez en ello, pero no hagamos énfasis tanto en la escasez en este momento. O sea, la multitud, los discípulos y Jesús, en medio de esta historia, cada uno de ellos vive una crisis. Cada uno de ellos tiene una crisis. Ahora, ¿cuál es la reacción de ellos? Ahora, la reacción de cada uno de estos personajes. La reacción de la multitud es que tienen sed y empiezan a buscar. Escuchan hablar de Jesús y de una vez van corriendo a donde está Él. Esa es la reacción a la crisis que ellos tienen. Una crisis de sin esperanza, una crisis de enfermedad, una crisis de falta de conocimiento, sin direccionamiento, de perdición, de crisis espiritual. Ellos van, la reacción de ellos es buscar a Jesús porque Jesús tiene la solución a ese problema que ellos tienen, a ese vacío que ellos tienen. Así que van a Jesús para buscar una solución a esa crisis que ellos tienen. Esa es la reacción, una búsqueda. Necesitaban a alguien que les diera algo que los animara, que los avivara. Necesitaban a alguien que los sanara. Necesitaba a alguien que les diera esa esperanza y era el mensaje de Jesús. Así que ellos en medio de la crisis buscan esa esperanza y buscan a ese alguien. La reacción de Jesús es el contexto que ahorita les dije, la muerte de Juan el Bautista. Así que Jesús tenía un dolor profundo. Jesús estaba pasando por una crisis. Gracias a Dios, todavía nosotros no hemos tenido esa crisis de haber perdido un ser querido muy cercano. Por ejemplo, mi papá y mi mamá, gracias a Dios, todavía están vivos y Dios los tendrá por muchos años más. Así que no sé cómo es la pérdida, el dolor de un padre, una madre. En algunos años por allá he soñado eso y me he despertado con una tristeza profunda. No he perdido ninguno de mis hermanas. Así que todo el grupo familiar, padre, madre, hijos y hermanos, estamos vivos. No he tenido esa desdicha de tener o sentir ese dolor de alguien. No podría decirlo, no podría expresarlo, pero sí he visto a alguien o a personas que han perdido un ser querido y he visto en muchas ocasiones el dolor que ellos sienten por la pérdida de un ser querido. Y mucho más en la forma en que mueren. También hay esa diferencia cuando muere alguien por muerte natural después de un proceso de enfermedad, que la persona está preparado para eso, pero cuando alguien muere así de forma violenta y de un momento que no se esperaba. Así que esa es la muerte de Juan. Juan es asesinado, es encarcelado y es asesinado injustamente además, y muere de una manera violenta, le cortan la cabeza. Así que el cuerpo de él parece ser que lo enterraron sin cabeza, porque es que la cabeza la tenían por allá en el palacio y le entregan el cuerpo a Juan, a los discípulos. Así que esta muerte es violenta. Imagínense la escena de pensar Jesús, cómo sería ese sacrificio, ese dolor de Juan. Así que Jesús tenía una crisis profunda por la muerte de su primo, que era Juan el Bautista. Tenía dolor, tristeza, posiblemente temor, vuelvo y repito, porque de pronto venía persecución. Mataron a Juan, podrían venir por él. Y se aparta buscando precisamente a pesar o más bien a pasar ese dolor que había en su corazón junto con los suyos. Buscaba un momento de tranquilidad y de pronto viene la multitud hacia él y él no dice: qué pereza con esta gente. ¿No ven que tengo tristeza? ¿No ven que tengo dolor? Él no empieza a decir: qué pereza, ¿por qué no me dejan tranquilo? ¿Por qué no me dejan en paz? Yo he estado con ellos, pero ahora necesito tranquilidad, necesito paz, porque tengo un dolor en mi corazón. Y él no empieza a fastidiarse cuando ve a la gente, sino que la Biblia dice que él levanta su mirada, se levanta del cementerio de las víctimas, porque él en ese momento era una víctima. Él tenía un dolor porque era una víctima del régimen en ese momento, asesinando a su primo. Así que era una víctima. Pero él se levanta del cementerio de la víctima, se levanta de la cama de los adoloridos, se levanta de los que no tienen nada que dar, porque antes, por el contrario, él necesita en ese momento, necesita que le den consuelo y necesita eso. Se levanta de los que no tienen nada que dar y dice y no los vio como los canzones, como los que estaban fastidiando y que estaban dañando su proceso de duelo. No. Él dice la Biblia que levanta sus ojos y tuvo compasión de ellos. En el versículo 14 dice la Biblia que levantó su mirada,
tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de ellos, los vio. Ese que necesitaba consuelo, que necesitaba compañía, levanta los ojos y ve una gran multitud que viene desde lejos y empieza a decir que los vio con amor, tuvo compasión de ellos, los vio como ovejas sin pastor. En Marcos 6:34, que es la versión de Marcos, dice que miró a la multitud y los vio corriendo cada uno como sin ningún tipo de control. No había nadie que los agrupara, no había nadie que los dirigiera. Los vio como ovejas sin pastor y les dedicó las próximas horas a sanarlos y a darles esperanza, a pesar de que él necesitaba también consuelo. Él se despojó de su dolor, se despojó de su tristeza y empezó a darles a ellos esperanza. Las siguientes horas con ellos, no se sabe cuántas, pero sí son bastanticas, porque dice que les cogió la noche. O sea que hubo un buen tiempo de Jesús sanando a los enfermos. El versículo 14 dice que sanó a los enfermos y sanó a los que ellos estaban enfermos, y me imagino que era mucha gente la que estaba enferma. Así que Jesús se dedicó durante las siguientes horas a sanar a los enfermos, a sanar a los que estaban adoloridos, a los que no tenían esperanza, y a predicarles una palabra de esperanza. Las siguientes horas la dedicó Jesús a eso. Y no olviden que mientras Jesús sana a enfermos y les habla en su corazón y les habla de esperanza, en su corazón había tristeza, había dolor por la pérdida de ese. El que necesitaba consuelo ahora está consolando. El que necesitaba compañía ahora está acompañando. El que necesitaba una palabra que les diera esperanza, ahora él está dando esperanza. Qué gran enseñanza nos deja Jesús en esta escena. Pero ¿cuál es la escena de los discípulos? Ellos tenían cierta misericordia, preocupación. Había cierta carga en ellos. El versículo 15 dice que cuando llegó la noche se acercaron sus discípulos y le dijo ellos a Jesús: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, los discípulos tenían cierta preocupación, cierta carga, cierta situación de misericordia por las personas que estaban ahí. Ellos habían pasado varias horas con Jesús y ya la gente, los discípulos que de pronto no estaban en medio de la multitud, se dieron cuenta que algunas personas ya tenían hambre, tenían tristeza, tenían cierto malestar en su estómago, varias horas allí, y ellos le dicen a Jesús: dile que se vayan, ya es tarde, y vayan a comprar algo, porque pues aquí no hay nada. Pero sí tenían, ellos sí tenían. Así que estos hombres le dicen: vayan, que vayan. Ellos tenían algo en sus manos, pero lo que tenían en sus manos era la porción que posiblemente alcanzaba solo para ellos en el alimento. Dice la Biblia, el versículo 17, y ellos dijeron, después que Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Ellos dijeron: no podemos. Es que solamente tenemos aquí 5 panes y 2 peces. O es al revés. No, así está bien. 5 panes y 2 peces. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. O sea, esos 5 panes y esos 2 peces solo alcanzan para nosotros, no alcanzan para la multitud. Y después le dicen a Jesús: ¿o es que quieres que nosotros vayamos hasta ahora a comprarle a esta gente comida? Así que los discípulos, la reacción de ellos es que vayan y compren ellos. Nosotros no tenemos, solo tenemos y eso que nos alcanza. Mientras Jesús tenía misericordia total, no le importó su dolor, no le importó nada, no le importó en medio de la necesidad que él tenía de consuelo y de compasión por la pérdida de su primo y amigo. Sacó lo poco que en ese momento tenía, alzando su mirada de misericordia, y dio en abundancia a todos. Dio abundancia de amor, de misericordia. Los discípulos estaban buscando la forma de decir: es que tenemos, pero esto no alcanza para los demás, esto no es para todos, esto es para nosotros solamente. Los 5 panes y los 2 peces solamente alcanzan para nosotros. No se puede, no tenemos. No podemos compartirlo y tampoco queremos ir a comprar el pan. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, muchachos. Ellos no tienen necesidad. Denle ustedes. Esta escena se repite. Hoy la multitud está.
Hoy hay tres personajes todavía aquí en la tierra: la multitud, los discípulos, que somos usted y yo, y Jesús está presente también. Esto es lo que pasa hoy. Si usted compara a este capítulo 14 con la realidad, es la misma. La multitud está desesperada porque no tienen direccionamiento, porque andan sin pastor, porque andan enfermos, porque andan aturdidos, porque andan sin esperanza, porque no conocen la verdad. La multitud, sus vecinos, la gente que está alrededor, inclusive que está allí de pronto hasta viendo este video, su familia, andan sin esperanza. Cualquiera que les hable de algo que sea espiritual, para allá corren. Yo no sé si usted vio un video hace unos días atrás o un WhatsApp, no sé, de que alguien dijo que la cura para el coronavirus o el COVID-19 era poner un pelo hirviendo y ese pelo le iba a aparecer dentro de la Biblia. Y efectivamente, muchos cristianos cayeron ahí y muchos no cristianos también hicieron esa cuestión. Cogieron el pelo que efectivamente cuando abrían la Biblia aparecía y lo hervían y luego se tomaban el agua. ¿Usted cree? Eso es falta de discernimiento, eso es falta de conocimiento. La multitud no tiene conocimiento de Dios. Y en estos días de pandemia y de temor, porque hay mucho temor, hay una crisis hoy mundial, no es solamente ni en Medellín ni en Colombia, es mundial. Hay mucha gente que necesita de Dios. Y cualquiera, hoy están haciendo una cantidad de, buscan cualquier esperanza, donde haya poquita esperanza, donde ellos creen que hay esperanza, ahí se acercan. ¿Y por qué se acercan allá? Porque hay deseo de escuchar de alguien que les dé esperanza. Alguien que les dé esperanza en medio de esta crisis. Alguien que les diga, hay esperanza. Por esto, por esto, por esto, por esto. Hay esperanza porque alguien hizo esto, esto, esto. Y entonces cualquier charlatán en este momento vende productos y vende esperanza a montones y la gente va por cantidades a esa persona o a ese personaje o a esa situación para encontrar esperanza. La multitud está así. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? La multitud sigue siendo los mismos problemas, enfermos, sin esperanza. Jesús sigue levantando su mirada, teniendo misericordia. Ya no está físicamente con nosotros, pero nos impartió, nos empoderó con el Espíritu Santo. La Biblia dice que les dejaré a vosotros al Espíritu Santo y tendréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que nosotros, sus discípulos, somos sus discípulos. ¿Tenemos 5 panes y 2 peces? ¿Los tenemos? No. No tenemos 5 panes y 2 peces. Eso era lo que tenían los discípulos hace unos años atrás. Pero hoy nosotros no tenemos 5 panes y 2 peces. Hoy tenemos los peces completos y los panes completos para toda la multitud. Hoy no tenemos algo que solamente es dado para nosotros y con eso nos vamos a alimentar. No, hoy los panes y los peces están dados para todos. Los tenemos completos. Así que como les dijo a los discípulos, ellos no tienen necesidad de irse. Ustedes le pueden dar. Ya no tenemos 5 panes y 6 peces y 5 panes y 2 peces. No, los tenemos completos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación completa. Porque tenemos la verdad. Juan 8:32 y Gálatas 2:5 dice que nosotros tenemos la verdad. Y no quiero leer los pasajes. Si alguien lo está anotando en su casa, lo puede leer luego. Juan 8:32 y Gálatas 2:5. La Biblia dice que tenemos la luz verdadera. Efesios 5:18 y Juan 8:12. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Marcos 16:17. Hechos 4:32. Pero yo sí quiero leer Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán cosas mortíferas. Y si bebieren cosas, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Perdone que lo lea así rápido. Pero esto es lo que nosotros tenemos. Estamos completos. Colosenses 2:10. También quiero leer ese pasaje. Colosenses 2:10, que muchos de ustedes lo conocen. Colosenses 2:10 dice de la siguiente manera. Y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado, de todo. Y vosotros estáis completos en él. Es decir, nosotros no tenemos 5 panes y 2 peces. Tenemos todos los panes, tenemos todos los peces. Como Pedro en la entrada del templo, en aquella escena grande, poderosa, que dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo mismo que Pedro tenía en ese momento, lo tenemos hoy nosotros. Nosotros hoy no tenemos plata para comprar miles de mercados, para comprar esos respiradores para ayudar a los hospitales. No tenemos plata, no tenemos oro para apoyar la intervención del gobierno, pero tenemos algo más poderoso todavía, y es el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos le damos. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿vamos a tener la misma actitud de los apóstoles? Aquella vez que le dijeron a Jesús: dígale que vayan. ¿A dónde va a ir la multitud hoy? Si nosotros le decimos: vayan, vayan, van a ir a la gente que no les va a direccionar de la manera correcta. Van a ir a buscar su solución a los engañadores, a los estafadores de la fe. Van a ir a que le lean las manos, van a ir a los brujos, van a ir a los vendedores de ilusiones, van a ir a toda esta gente. Y los vas a mandar teniendo tú la provisión que Dios ya te ha dado para que lo des. ¿Cuál va a ser la actitud de nosotros? La misma de los discípulos que estaban diciendo: es que eso es mío, esos panes y esos peces son de nosotros, son nuestros panes, son nuestros peces, no podemos compartirla. No podemos seguir escribiendo en la frase: el Señor ha sido bueno conmigo, el Señor ha sido nuestra provisión. Ay, yo estoy contento porque Dios me ha bendecido, yo he crecido, en estos días yo he crecido, pero ¿alguien más ha crecido porque tú le has compartido? Hemos tenido ya 40 días o 45 días de pandemia, de estar encerrado. Entonces tampoco podemos utilizar la excusa de decirnos a nosotros mismos: es que como estamos encerrados no hay forma de hablarles a otro. Eso tampoco es cierto, porque las redes sociales precisamente nos permiten a esto. Creo que en este momento es más fácil hablarles a otros del Señor que cualquier otro momento. ¿Y saben por qué? Porque la multitud está buscando esperanza, y tú y yo la tenemos. Ahora, como nunca, es fácil hablarle a otros por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, por cualquiera de las diferentes redes que tenemos. Es más fácil porque la gente está necesitada de esperanza, y esa esperanza la tienes tú y la tenemos yo. La Biblia nos lo dice. Tenemos que creerles a eso, tenemos que creer a esa realidad y a esa verdad. El Señor nos ha dado, estamos completos en Él. No tenemos excusa. ¿Qué excusa sacas hoy? Es nuestra tarea, de nadie más. Es nuestra tarea irle, compartir. Por eso cuando yo les digo, este es el link, compártelo, invite a otro, hágalo. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un amigo o alguien conocido que está desesperado o está necesitado de Dios. Por lo menos uno. Comparta con ese. ¿Qué tal si al terminar la cuarentena o al terminar esta crisis, usted tenga un fruto de esto? Que la pandemia deje un fruto, tómelo de manera positiva, que esta pandemia sea la forma como usted puede dar un fruto, que al final de la pandemia usted tenga un fruto de alguien desesperado que no fue a buscar la ayuda, ni la esperanza, ni la palabra en otro lugar, porque usted la tenía, Así que en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, hay una esperanza en el Señor, hay una esperanza en Dios. Y la tienes tú y la tengo yo. A los amigos que me están escuchando esta mañana, hay esperanza en el Señor. No la busques fuera de este lugar. No la busques fuera de Dios. No la busques en un brujo. No la busques en una ideología, una filosofía, que la angelología, que el ángel, que el arcángel, que no sé qué cosa. No. Eso es todo falso. La única verdad la encontramos a través de Jesús. No tienes que ir a nadie más, no tienes que ir a la tienda del pueblo a comprar nada, porque la esperanza la tenemos nosotros. La esperanza está en Jesús, y Jesús hoy sigue mirando con misericordia, con bondad, con ojos de amor, para que tú vengas a Él. Así que, mi amigo que estás ahí, te invito para que vengas y conozcas la realidad, la verdad que es el Señor Jesús. Y cada uno de nosotros como discípulos
tenemos la responsabilidad de compartir esa palabra a otros. No hay excusas, no hay excusas. No me vengan con excusas, por favor. Es lo mismo que el Señor. La cosecha está abundante. Hoy la cosecha está madurita. Esta crisis la remaduró más fácil. ¿Cómo es posible que sus obreros no aprovechan esto para darle esperanza a la gente? Mientras hacemos otra cosa, la gente se pierde. Y hay otros que sí aprovechan esto para acercarnos a ese tipo de doctrinas, a ese tipo de filosofía, mientras nosotros estamos desobedeciendo. Así que no más. Yo tengo lo que tú necesitas. Así se llama la enseñanza de hoy. Yo tengo lo que tú necesitas. Dígalo allá en su casa. Yo tengo lo que el mundo necesita. Yo tengo lo que la multitud necesita. Así que como yo la tengo, yo se la voy a dar. Nadie más la puede dar. ¿Quién puede dar algo? Aquel que lo tiene. Tú tienes eso, eres el único que puede darlo a otros. Así que le animo para que no se quede más diciendo qué bueno, aleluya, Dios me ha bendecido, mi bendición, mi bendición. No, esa bendición es para que usted la comparta a otros. Y este es el tiempo y este es el momento de hacerlo. Yo tengo lo que la multitud necesita. Así que ánimo y compártela.